En un ratito nos vamos a meter en tu libro porque yo decía, es impresionante lo que pasa con la ansiedad y cómo las personas creen que es una cualidad más de su personalidad. Sí, soy ansioso, como soy curioso, como soy pícaro, y no, es algo grave la ansiedad. En un ratito nos vamos a meter con esto. ¿Te puedo llevar algunos casos muy Por favor, tremendos? Porque estaba escuchando esto. vos sos psiquiatra forense, hemos charlado con vos en casos tremendos que nos has ayudado. Vos sos la persona que en un juicio se pone a determinar algunas actitudes. ¿Cómo se habla de un chico de 13 años que probablemente sea asesino? Es que es un problema mundial. Yo escuchaba recién y así nos hacemos gestos intercambiando recién y es hasta difícil comentarlo. Fíjate que costaba decir inimputable, costaba decir reproche jurídico. ¿Por qué? Pero no por desconocimiento, porque hay un vacío en el mundo y de hecho ustedes saben que hay edades de países que tienen diferentes edades en las cuales se los considera capaces de reproches jurídicos, es decir, que la ley los puede considerar como punibles. Hay países que tienen hasta, proponen y lo tienen hasta 5 años, 6 años, 8 años. A ver, el gran punto es que es el que vos decías. La criminología es una cuestión, una relación entre víctima y victimario en el que todos han perdido. Por supuesto, desde la perspectiva de la víctima, que es la que debe primar, por eso hay una ley de víctimas en la Argentina, hay que escuchar a la víctima, a los familiares de la víctima y demás, pero al mismo tiempo empezar a entender que esto no es un hecho aislado. Y ustedes estaban ahí comentando, pensaba, ¿y qué pasa con el fenómeno de la droga y la adolescencia hoy? ¿Qué pasa con el fenómeno del narcotráfico, el narcomenudeo y la utilización de menores y esto hoy? Por la ley, justamente, porque lo que decimos, con 13 años no va a pasar nada. Porque no va a pasar nada. Y los terminás exponiendo mucho más. ¿Qué pasa la utilización de menores en actos delictivos o en actos justamente de prueba? Hace muchos años en Colombia, dando una conferencia, el famoso tema de la Virgen de los Sicarios, ¿qué era eso? Era la prueba que hacían los adolescentes de la prueba de muerte. Tenían que asesinar a alguien absolutamente anónimo por la calle y tenían que ser chicos para demostrar que eran capaces posteriormente de hacer algo. Entonces hay un vacío jurídico, social y demás de hace tantos años y en definitiva decretarlo o declararlo inimputable y demás o dejarlo afuera o dejarlo adentro no solamente no soluciona el problema, sino que es lo mismo que decís vos con la ansiedad, es mirar para otro lado. Bueno, para los papás, lo que este fin de semana decían mucho es, creo que el pánico de cualquier papá es que tu hijo a esa edad esté viviendo algo muy grave, con un vínculo, y que no te lo cuente o no confíe en vos o lo mantenga en hermetismo, porque no es natural contar que un chiquito de 14 años sea asesinado por otro de 13. No, de hecho la Argentina tiene como el criminal emblemático a un asesino chico de Cayetano Santos Godino, el Petiso Orejudo. Petiso Orejudo. Era el caso emblemático. ¿Y por qué emblemático? Porque era un caso extraordinario. Hoy lamentablemente no lo es. El Fuero Penal Juvenil es algo que tiene que ver con esto. ¿Cuántos años tenía el Petiso Orejudo cuando actuaba? Y cuando empieza a actuar tenía 5 años, cuando empieza a actuar. Cuando empieza a actuar. Hablamos de un asesino serial que estuvo, si no me equivoco, en la cárcel de Ushuaia. Que muere en la cárcel de Ushuaia por matar su propia muerte. El Petiso Orejudo, es cierta la historia de que mata al gato. Que era la mascota del penal. Esto habla de esa compulsión por matar, que no podía frenar. Mató afuera, lo detienen, mata al gato del penal y lo terminan matando a los otros presos. Sí, yo tengo un ensayo al respecto que es una teoría, nada más, una hipótesis. Fue su forma de buscarse la muerte. Él sabía que matar a la única mascota del penal iba a terminar esa historia. La existencia de Cayetano era imposible desde la infancia. Era un chico golpeado, era un chico sometido de todas formas. Y como siempre, e igual que ahora, siempre la justicia llega tarde, porque la justicia no tiene que llegar, la justicia tiene que actuar. La sociedad no ha creado nada para todos estos chicos. Los abandona y después nos horrorizamos todos por lo que hacen. Pero en definitiva, los tiradores seriales en Estados Unidos son un caso similar en que se junta eso de crueldad animal y luego crueldad. O el caso de Carmen de Patagones, ¿se acuerdan? Junior. Bueno, tantos casos hay que, claro, salen los que ustedes a duras penas pueden recolectar uno en las noticias. No, y aparte está esa cosa, fíjate que vos mencionás algunos casos que fueron emblemáticos y uno tiene hoy la sensación como comunicador de que pasan tantos y tan seguido que ninguno de estos casos quizás sea muy emblemático, pase como un caso más. Totalmente. Perdón, ¿alguien se acuerda? Hoy o es noticia Lucio Dupuy y yo presenté hace un mes en un congreso internacional en Europa, virtual pero internacional al fin, el caso y sorprendían todo el mundo. ¿Por qué? Porque la historia
la historia contada, no el hecho, no la fotografía, no la noticia, sino la historia, es terrible, es absolutamente terrible. O el caso de Adriana Cruz en el country, es decir, son tantos Te saco un casos. poquito de estos casos y te quiero aprovechar tu experiencia para preguntarte por Cecilia en Chaco. No tenemos registro de haber contado una noticia así. Un cuerpo desintegrado a no más de elementos de 10 centímetros, si es que esto se comprueba, una familia tan poderosa capaz de tener a personas a las que mande a deshacerte de este cuerpo, prende fuego, quédate acá toda la noche. O sea, ¿qué es esta locura? Y no, que lamentablemente sí, ¿se acuerdan? Madre echándole la culpa al hijo, hijo echándole la culpa a la madre. ¿Cómo se analiza vos desde tu lugar? ¿Cómo analizás este caso para saber quién miente y quién no? Y es que en realidad primero tenés que empezar a tratar de entender que no vas a entender nada. Que todo lo que trates de entender parcialmente, severamente vas a llevar a ideas inductivas. Es decir, vos vas a llevar tu propia historia, tu propia idea de conocimiento, a buscar entender eso. Vos como mujer vas a decir, ¿y cómo una madre hace esto? O como lo que fuera, ¿cómo la pareja de alguien hace esto otro? ¿Cómo un hijo hace esto? Uno tiene que tratar de ver la constelación, y vos estabas hablando de esto y yo pensaba el caso de Leandro Acosta en el caso de los parricidas de Pilar. Bueno, que también terminan actuando sobre el padre de uno y la madre del otro en función de aparentemente proteger a unos chicos que eran abusados, que a sus eran familiares. O una causa en la que yo actué en que abuelo y abuela de unas nenitas, que a su vez en realidad le hacían creer que eran las madres y el padre, ¿no? El abuelo la violaba y termina asesinando a una. Y ¿cuándo interviene la justicia? Pero a la policía, cuando el hombre se está por deshacer del cadáver. Y cuando yo entrevisto a la abuela guión madre, me dice, no, pero lo importante era que la familia no se destruya. Cuando vos empezás a ver eso, o tratás de empezar a callar tu mente y entender, o no se entiende nada. Porque afortunadamente no se entiende, porque todavía quiere decir que los demás tan locos no estamos. Claro, que por ahí tu salud mental te impide pensar algo tan macabro. Claro. Pero, ¿y la sociedad que está metida en esto? La sociedad, perdón, y ahora ya nos metemos con el tema de la ansiedad. La sociedad que recibe esto y casi que está naturalizando este tipo de locuras, esto te daña. Mira, nosotros cuando empezamos a trabajar, digo nosotros porque éramos originalmente un grupo relativamente chico, cuando empezamos a trabajar sobre el trauma psíquico en la Argentina hace 25 años, uno tenía que referirse a experiencias en el exterior. Hoy en la Argentina, si vos referís esto, tu tiempo, hace cuántos años nos conocemos nosotros y los casos que hemos visto o hemos hablado... Impresionante. Es impresionante. Los últimos 15 años que nos hemos juntado en estudios para hablar. Y vos decís, bueno, ¿qué produjo eso en la gente? Bueno, ¿qué produjo? Golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe. Bueno, la ruptura psíquica, en la cual un elemento es la ansiedad, pero lo más grave es el trauma, es la sociedad que tenemos hoy. Una sociedad fragmentada, una sociedad destruida, en la que ya no es el microtrauma cotidiano que describíamos hace unos años, sino que es el trauma concreto. Porque enterarte de esto todos los santos días, amén de la crisis económica, amén de todo, no podés estabilizarte. ¿Y cómo te estabilizás? Y parte no entendiendo. Parte en la ignorancia, parte en la banalidad, y cada uno busca su forma de escape.